buenas tardes. Esto es Televisión de Madrid y hoy estamos en el Hotel Vedette con Carlos Clemente porque vamos a hablar del Plan General de Ordenación Urbana. Hola Carlos, muy buenas. Muy bien. A ver, el Plan de Ordenación Urbana, un documento que estructura el desarrollo de nuestra ciudad. Tú como arquitecto urbanista, como gran conocedor de la ciudad, como gran conocedor ya del plan urbanístico anterior, ¿qué opinas de este nuevo documento? Bueno, que tenemos ya un documento estructurado, muy consultado a nivel de población, se han hecho muchas exposiciones públicas y por tanto tiene dos cosas muy buenas. Ha habido un gran debate sobre el plan y hay un documento formal, estructurado, que se puede ya presentar, a las consultas que hay que hacer a las instituciones, que es lo que obliga una vez que aprobase el avance. Obliga un periodo al menos de 6 meses de consultar a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de España y a las compañías nacionales a ver qué revisiones tiene el plan, con lo cual creo que es el momento efectivamente de que con ese documento sea una buena herramienta para ver las lagunas que tenga o las cuestiones que digan las instituciones y que vuelva a decir la población. Desde tu punto de vista, insisto, gran conocedor de la ciudad, ¿cuáles son esas grandes lagunas que deberían subsanarse? Bueno, a grandes rasgos, claro. El Plan General del año 98 llegó tarde. Fue un plan que extendió la actuación del centro histórico y la recuperación de la universidad, tanto en el campus como en la ciudad, y la remodelación de la industria de aquellos años, de un plan que venía de casi 15 años antes, que fueron las normas subsidiarias. O sea, el Plan General del año 98 extendió al proyecto de ciudad las normas subsidiarias del 84, 15 años después. ¿Y cuál era el plan del 84? ¿Y qué consolidó este plan en el 98? Pues era un plan que tenía 13 cuarteles, 4 cárceles, tenía un centro histórico con 11.000 personas, con una curva de población muy envejecida, y había que incorporar esta gran zona histórica verde, había que ver cómo el ejército salía para incorporar un montón de actividades. Y eso fue lo que consolidó. Pero claro, llegó tarde, porque cuando se dio el plan general, el 70% de los edificios del centro histórico ya estaban en funcionamiento. Entonces, el catálogo que se hizo en el año 84 prácticamente lo actualizó meramente, pero no se conocían muchas cosas de las que hoy conocemos después de haber declarado Patrimonio Mundial. O sea, fue un plan que al año se quedó obsoleto, porque se declaró la ciudad Patrimonio de la Humanidad, se aprobó a los 3 años el plan parcial del campus universitario, se remodelaron todas las industrias porque se hizo toda la Garena no existía, y todo eso pues creo que fue un plan que envejeció muy rápidamente. Entonces yo creo que el plan de ahora es necesario porque la ciudad que se proyectó desde el año 84 al 98 cuando se dio el plan no tiene nada que ver. Esta ciudad ahora tiene una entrada desde Madrid que ya no se entra por el polígono Puerta de Madrid o Reyes Católicos. Se entra 5 kilómetros, 3 kilómetros más allá, que es por la Garena. Ahora mismo la puerta de entrada de Alcalá de Henares es la Garena. Tiene una salida que ya no es el final de la calle de la avenida Complutense. Tiene una salida que es ya el límite con el Encín. La fusión con el Encín y todo el Alcampo y todo el Cuadernillos, pero hay todo un área de laguna muerta que no... Con lo cual le falta a la ciudad una entrada a la ciudad, una salida a la ciudad, y luego le falta un tema fundamental. El avance que hay es un plan que se ha hecho por barrios. Y en el último momento en la redacción se han excluido cosas importantes. Se han excluido el centro histórico. Y se ha dicho que un plan especial, pero se han excluido el centro histórico sistemas generales. Se ha excluido el campus, se ha excluido la Roca, se ha excluido todas las fábricas del Camarmilla. Es un plan muy bueno porque desarrolla el Camarmilla,
pero luego excluye todas las fábricas. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Pues le falta un proyecto de ciudad. ¿Cómo es la forma y la ciudad de Alcalá de Henares? Alcalá de Henares es una ciudad itineraria, es una ciudad como es Santiago de Compostela, que todo acaba en la catedral y en la tumba del santo. Aquí todo acaba en los Santos Niños y continúa hacia Emérita Augusta. Todo es la calzada. Es una ciudad itinerario, este-oeste, que ha crecido itinerariamente, ha crecido con la bajada de la ciudad republicana a la ciudad imperial de Complutum, luego se consolida la ciudad, más allá, ¿no? Se consolida la ciudad cristiana, luego se consolida la ciudad árabe y crece hasta el Val. Es una ciudad itineraria que ha crecido, no hay ciudades superpuestas en Alcalá, hay historias superpuestas, pero son 5 ciudades. Y esas 5 ciudades, el plan actual, como toca los barrios, toca Reyes Católicos, Nueva Alcalá, sobre todo, toca Talamanca, sobre todo, el barrio de Santiago, pues al final no da una imagen de proyecto de la ciudad. ¿Y por qué no da una imagen? Me preguntarás. A mí se pregunta, ¿por qué no da la imagen? Bueno, porque es un plan bien articulado, que ha fortalecido las extremidades, las piernas, ha fortalecido los brazos, ha fortalecido el rostro, la cara. En el documento final que se ha redactado se ha hecho una labor muy importante en la legislatura anterior, por el gobierno anterior, de consulta popular, de discusión, etcétera, pero en el documento final que ha quedado redactado no ha quedado plasmado todas esas consultas, en absoluto. Hay grandes lagunas y esas son las lagunas. Entonces, ¿qué es un plan general? O sea, ¿cómo se define lo que va a ser el Alcalá del 2030, del 2020, con respecto a lo que era el Alcalá del 1984-1998? Bueno, pues metiéndose también en el cerebro, que podríamos decir que es el casco histórico, el elemento pensante de la ciudad durante siglos, metiéndose en el pulmón. ¿Qué es el pulmón? Para mí el pulmón, evidentemente, es la mano de obra, las industrias, y incluye a la universidad como pulmón. No la incluyo como docente, la incluyo como pulmón, porque la universidad genera trabajo, es la primera empresa de Alcalá de Henares, tiene 3.000 y pico empleados. O sea, es una empresa vital que genera trabajo, que genera formación y que tiene un polígono industrial de I+D importantísimo. Entonces hay que incluir el campus y hay que incluir los polígonos industriales y hay que incluir las fábricas antiguas que han perdido oxígeno y que hay que incorporarlas al elemento pensante de la ciudad, al centro histórico, como La Roca, por ejemplo. Pero hay otras 30 fábricas que están obsoletas, que son patrimonio y que muchas están en el eje del Camarmilla. Y hay que incluir la columna vertebral de Alcalá. ¿Cuál es la columna vertebral de Alcalá? El río. La columna vertebral de Alcalá es el río. A partir de ahí se desarrolla otro eje importantísimo que es la calle Mayor, Avenida Complutense. Y a partir de ahí hay otro elemento que refuerza esa columna, que es la vía del tren. El plan del 98 excluyó el río. Es un plan de ciudad que se proyecta una ciudad de Alcalá proyectada hacia Espartales y hacia La Garena. Y excluye el río. No piensa, es una ciudad de espaldas al río. No se incluye ni como protección medioambiental. No, se la protege para no hacer nada. Pero ni siquiera la conservación. Yeah. O sea, no hay ni un plan de conservación, ni un inventario de arbolado, ni una zonificación de las zonas naturales como el encín o el botánico del campus, que no estaba hecho en aquel momento y no se podía incluir, pero ahora hay un botánico junto al encín y hay otro botánico, hay un arboretum. Todo eso no estaba hecho. Entonces, todo eso, el plan borrador del avance no lo ha incluido. El nuevo tampoco lo lleva. No ha incluido el botánico, no ha incluido el plan parcial del campus, no ha incluido los sistemas generales. Te voy a hablar un poquito, o sea, los elementos viscerales, los elementos motores del cuerpo humano, sí, de la ciudad, el cerebro, el centro histórico no lo incluye. Dice que se haga luego un plan especial, pero ¿cómo se puede proyectar una ciudad para el 2030 sin incluir al centro histórico? Hoy en día el centro histórico es prácticamente un sistema general, cosa que no era en el 98. En el 98 teníamos redactados, nada más, teníamos 3 facultades, ¿no? Entonces, bueno, pues el proyecto de ciudad de Alcalá es el que une
sus tres columnas vertebrales. ¿Cómo unimos por unas comunicaciones norte-sur el río? Incorporamos el río. ¿Cómo peatonalizamos, extendemos, metemos como un gran equipamiento general de grandes parkings la vía Complutense? Porque se iniciaron los parkings de la vía Complutense. Pero ¿cuántos parkings hay desde el parking de las Escolapias? Sí. ¿Cuántos parkings hay hasta la Garena? ¿Cuántos parkings hay desde el parking de los jesuitas hasta el final de la vía Complutense? Ninguno. Es decir, la vía Complutense está llamada a ser un eje vivo de fusión entre los barrios del 19 y el centro histórico. Y luego hay una barrera fundamental que es integrar el ferrocarril. Integrar el ferrocarril, no podemos seguir pasando por los dos, el paso elevado del Chorrillo, los dos pasos, no, eso es un cuello de botella, eso crea en un gueto esos barrios que no los incluye la ciudad. Entonces tenemos que crear plazas elevadas, tenemos que crear elementos, tenemos que introducir eso. Entonces el plan general tendría que incluir ese diseño de ciudad. ¿Cómo se hace eso? Pues es muy sencillo, es mejorando los sistemas generales. Es decir, te pongo un ejemplo. Cuando se hace este plan general del 98, no está construido más que un primer hospital con 300 camas, totalmente aislado. Entonces se hace sistema general al plan, al hospital. Pero en aquel momento no está ni Tecno Alcalá, ni está todo lo que se ha hecho alrededor del hospital, que hoy en día es una infraestructura ya no del sistema general de Alcalá solo, sino del corredor de Henares. Es el hospital fundamental de todo el corredor. Entonces ese sistema general que hace el avance, lo mantiene el sistema, el único sistema general que mantenía el del 98. Y yo creo que no, yo creo que el campus ahora ya está totalmente desarrollado, totalmente estructurado. Sabemos que alrededor del hospital debe haber instalaciones sanitarias, debe haber suelo de sistema general, porque si no, nuestro hospital le competirá en Torrejón, le competirá mañana a Coslada y le competirán todos porque no hay suelo. Se necesita una gran reserva de suelo sanitario, evidentemente cercana al hospital, en el propio campus, los laboratorios, con lo cual hay que crear sistemas generales verdes. Es decir, el Plan General del 98 cataloga el Parque O'Donnell, cataloga el río en su dimensión, simplemente es la ribera, pero es que el río es mucho más. El río es mucho más, el río son todas las plazas que se meten hacia los barrios de Nueva Alcalá, Barrio Venecia, toda la Vega, es toda la Vega, todo eso era una vega, y todo eso hay que incluirlo, porque es río, forma parte del río aunque hoy esté urbanizado. Hay que llenarlo de verde, hay que llenarlo de equipamientos, hay que llenarlo de elementos que sirvan de descompresión al río y que no saturen el río, que no presionen al río. ¿Y cómo incluyes una parte que está urbanizada? Como, o sea... Dotándola los elementos públicos de Nueva Alcalá, dándole categoría a Nueva Alcalá, a Barrio Venecia, al Parador y a la calle Santo Tomás y a las zonas del Val como un sistema general. Y fundiendo la comunicación, ¿cómo se comunica la Plaza Cervantes y la Plaza de los Santos Niños con el río? ¿Cómo se comunica? Te pregunto. Por la calle Colegios, ¿no? Llegando hasta... Bueno, por unas calles que tienen una acera de 1 metro, ¿no? Sí. De 1 metro. Y todo lleno de aparcamientos. Tendrás que declarar si parte del sistema general, primero incluir los sistemas generales del centro histórico, que no están incluidos. O sea, ¿la Plaza Cervantes y la calle Mayor es un sistema general de Alcalá o no? Debería, ¿no? Yo llegué con 24 años aquí. Y estaba de concejala Genoveva Cristóf y Carlos Valenzuela de alcalde. ¿Y sabes lo que se me quedó? Que fue lo primero que me dijeron, porque nosotros hacíamos con Peridis el plan de recuperación del centro histórico y por eso vinimos a Alcalá. Yo tenía 24 años. Me dijo, mira, Carlos, el centro histórico de Alcalá está muy envejecido, está lleno de cuarteles, pero es la zona verde más importante de Alcalá, es zona verde de todos los barrios. Todos vienen por la tarde al centro histórico. Entonces, es una gran zona verde, arbolada, con jardines importantes, que no está contemplada como sistema general en el documento de avance.
habrá que incluirla, habrá que incluir las zonas sanitarias, habrá que incluir las zonas de fábricas que se sacaron en la última redacción de Roca. No sabemos por qué se sacó Roca, por qué se sacaron Fiesta, otras fábricas que hay que rehabilitar y que hay que potenciar, ¿eh? Entonces, bueno, pues nos queda mucho trabajo a todos. Yo creo que Alberto Blázquez, el concejal, que fue el que dirigió ese plan, con Somos, muy de la mano con Somos, hicieron un documento básico muy importante, un avance que creo que hay que desarrollarlo y que hay que aprobarlo, pero hay que ahora tratar bien a los órganos que definen la personalidad de Alcalá. O sea, este es un plan administrativamente muy bien hecho, bastante bien articulado, que incluye los barrios que más lo necesitan socialmente, como Reyes Católicos o como Nuevo Alcalá, y como los incluye bastante bien. Se olvida de barrios como el Val, se olvida del centro histórico, se olvida del campus, que son los elementos neurálgicos que definen Alcalá, ese eje de ciudad itinerario que te digo, que une las 5 ciudades que tiene Alcalá, que están unidas, pero que tiene que potenciar esa unión como proyecto futuro. Y que luego anula totalmente la comunicación norte-sur entre esos ejes. ¿Sabes cuáles son las comunicaciones norte-sur? Lo que pasa por la vía del tren, ¿no? ¿Cómo comunicaremos la Garena con el río y con Complutum? Claro. La Garena tiene que tener un gran elemento de comunicación norte-sur que funda vía del tren, estación de la Garena, entrada nueva de Alcalá, allá por donde cae, por la rotonda del Corte Inglés de la estación, y evidentemente con Complutum. Claro, que al final esa comunicación a día de hoy es una comunicación exclusivamente en coches. No existe. Y el plan no la proyecta, porque no abre plazas, no abre comunicaciones, claro, no abre una vía ciclista, no abre una vía peatonal y no abre una vía de plazas. Hay otra comunicación norte-sur, que es la comunicación del río Camarmilla, que el plan la incorpora, es una gran aportación del avance, la incorpora, pero luego la excluye en sus partes fundamentales. Claro, como es la comunicación, pero no las empresas. No, deja lagunas grandes de 20 y tantas hectáreas como la Roca y los Silos sin definir, las deja como suelo industrial. O como suelo, ¿cómo va a ser suelo industrial? ¿Eso cómo se puede, a futuro, cómo se puede arreglar? Pues dedicándole un poquito de tiempo al cerebro, al pulmón y al corazón, que es lo que le falta, dedicándole a cuál va a ser la personalidad de la ciudad. La personalidad de la ciudad del 98, Patrimonio de la Humanidad, fue clara. ¿Por qué declararon Patrimonio de la Humanidad, aparte de la periferia tan abandonada que teníamos? Porque los cuarteles habían salido de las cárceles y había un modelo de ciudad universitaria, más moderna, con industrias, con un parque de I+D en el polígono de I+D de la Garena, un parque de I+D, pero claro, eso ya no vale, se ha quedado corto, se ha quedado pobre. ¿Cuál es la personalidad de la ciudad Patrimonio de la Humanidad del 98 a la personalidad del siglo XXI? Dímelo, ¿cómo lo ves? ¿Tú lo sabes? A ver, la personalidad... ¿Cómo ves la ciudad de Alcalá del año 20 al año 30? ¿Qué personalidad tenemos que dar? Yo creo que tenemos que potenciar la parte de patrimonio, la parte cultural, de cara al turismo y de cara a los propios habitantes, pero creo que es muy importante también mejorar este casco histórico, dotarle de un intercambiador de autobuses, dotarle que esté cercano al... Bueno, es que claro, no te voy a decir yo mi opinión, que soy una simple periodista, pero... tú sabes mucho, porque estás continuamente... A ver, pero creo que le dotaría de unos servicios que no tiene ahora mismo la ciudad, como pues eso, un centro de transportes real, que comunique... Le falta un centro de transportes, le falta un centro de cultura y de mercado importante, le falta un ferial, le falta un palacio de congresos. Pero un ferial se supone que hay. No, ahí la feria. Hay un recinto ferial, o sea, hay un... No, un ferial es un lugar de congresos y encuentros comerciales. El IFEMA es un ferial, la ciudad de Barcelona en la ciudad olímpica es un ferial, el otro no es un ferial, no tiene un conjunto de hoteles como tiene la Feria de Madrid, no tiene un conjunto de servicios de restaurantes. ¿Y eso es necesario en Alcalá? Bueno, yo creo que es imprescindible, claro. Bueno, es que Alcalá ya no es el centro histórico. La gran diferencia es que en el plan del 98 se podía quedar un centro histórico, ahora ya centro histórico
es muy cortito, porque todo el entorno histórico con Complutum no está integrada, todos los edificios históricos y el río Camarmilla y el Torote y toda la zona nueva del Encín se tienen que incorporar, no están incorporados. O sea, Alcalá ha pasado de ser una ciudad patrimonio de la humanidad a tener que ser una ciudad dotada para el fin cultural que has dicho tú muy bien. La cultura en Alcalá ya no solo se va a hacer en los edificios de la universidad, y no se hace ya, se tiene que hacer en el Camarmilla, se tiene que hacer en los Espartales, se tiene que hacer en el campus. En el campus hay 15.000 estudiantes, pero hay muchísima gente que puede disfrutar de él. Entonces hay que definir cuál es el modelo de cultura científica del campus para que allí haya congresos que puedan recibirse, Alcalá pueda recibir, el modelo de los comercios. Los comercios de Alcalá, de aquí al 98 se ha hecho el Alcampo, se va a hacer ahora un centro comercial en el Olivar. Hay el centro comercial de Torrejón. Ahora se ha hecho todo en la calle Juan Carlos I y el Corte Inglés. Es que ahora el ferial de comercios y el ferial de mercado ya no está en el centro histórico. Aquí nos queda el mercado. Tiene que estar más cerca del Corte Inglés, más cerca de donde realmente se realiza la labor económica, comercial y de trabajo. Entonces, tenemos que proyectar una ciudad de 1.500 hectáreas y no una ciudad de 100 hectáreas, que es el centro histórico. Con dos ejes con unos ejes este-oeste, ciudad itinerario, y con unas comunicaciones en La Garena, en el Camarmilla, en todo el eje del ferrocarril. El eje del ferrocarril se corta con una pasarela. El eje del ferrocarril tiene que tener el paseo de la estación simétrico al otro lado. Tiene que tenerlo. Si no, es un eje, por lo que yo te digo, de medio cerebro. El cerebro no está atendido. Entonces, es un avance, que es un documento muy bien articulado, muy estructurado, pero que tiene esas lagunas que son, en mi opinión, son esenciales en lo que define la personalidad de lo que es Alcalá. Que la personalidad de lo que es Alcalá es ya mucho más que una ciudad patrimonio de la humanidad. Es una ciudad sostenible, muy sostenible, con un río y un cordón vegetal impresionante. Date cuenta que en el campus, entre el campus, el parque, se han plantado del plan general de entonces 1 millón de árboles. Ahí hay 1 millón de árboles más, pero todos los que se han plantado y tenemos en el Encín y tenemos al otro lado del río. El río ya no es proyectar un río solo con un lateral, que es el lateral que da aquí a la ciudad. Hay que incluir en el plan general el tratamiento del otro lado, no solo con la protección, hay que diseñarlo. Urbanísticamente hay que diseñarlo, aunque su diseño sea la conservación a ultranza. Entonces, la personalidad de Alcalá se tiene que ver como una ciudad de gran historia, gran cultura, patrimonio de la humanidad, pero que tiene un entorno más atractivo que el centro. Yo, para ir a hacer bicicleta, para ir a ver naturaleza, para ir a ver ciencia, tengo una periferia vital, con un pulmón que funciona, en las industrias de La Roca y el Camarmilla, en el campus, y funciona, y el centro histórico depende de todo eso. No dependemos ya del centro histórico del patrimonio de la humanidad. Y eso es atender lo que se llama los sistemas generales. O sea, los sistemas generales de la ciudad de Alcalá son el triple o el cuádruple de los que se definieron en el 98. Se han ampliado un poco en el avance, pero no suficientemente. Esas son las lagunas. Y las industrias que están, hablábamos del eje Camarmilla, que al final están muy cerca del centro, muy cerca del casco histórico, ¿deberían permanecer allí o debería llegarse a algún tipo de acuerdo con ellas para que esos terrenos se ganen a la ciudad y dispongan de un suelo incluso más atractivo para ellas? Bueno, una gran aportación de todo el proceso de redacción del avance fue incluir el Camarmilla como río y como elemento natural. Y está bien protegido y está tal. Pero pasado la ribera del Camarmilla, llegas a La Roca, llegas a Los Hilos, llegas a La Gal, que ya se está desarrollando, llegas a tal, y se excluye esas fábricas. Entonces, bueno, pues ahí hay unas fábricas que deben de incorporarse al pulmón de la ciudad, al oxígeno de la ciudad, se necesitan económicamente para Alcalá, porque en el centro histórico no podemos introducir de pronto una feria
como Arte España, una feria como Arco, o todos los que no caben en Arco, que puedan venir aquí y no estén dispersos por Madrid, que no llegas a verlos, que puedan verse todas las 30 y tantas ferias paralelas que se hacen en Arco en Madrid, pues un núcleo suficiente puede venir a ese área, pero claro, ese área no tenemos sitio en el centro histórico y tenemos, sin embargo, mucho sitio en lugares que el avance los deja fuera del avance y que por una sugerencia, yo creo que habrá muchas sugerencias, pues se puedan desarrollar. ¿Entiendes? Una idea es Roca convertirla en un palacio de congresos, otra idea es los silos convertirlos en una escuela de hostelería con algo más, ¿no? Bueno, eso es una propuesta que han hecho en el Pleno Ciudadanos con el PSOE que han hecho, pero yo creo que el plan general es mucho más que eso. O sea, el plan general es, si yo instalo, recupero Roca, recupero tal y lo hago un sistema general para un ferial o para una escuela de hostelería, como han propuesto el equipo de gobierno con Ciudadanos en última, tengo que prever que para que eso funcione, parte de las fábricas que quedan por rehabilitar de todo el polígono Camarmilla, que no tiene por qué ser residencial, sino que puede ser el equipamiento de restaurantes, el equipamiento de oficinas, el equipamiento de hoteles que tiene, por ejemplo, la ciudad condal, que tiene el ferial de Barcelona, o que tiene el ferial Juan Carlos I. El ferial Juan Carlos I no solo es el ferial, sí. Fíjate todo lo que tiene. Y tiene un parque, además, el Parque Juan Carlos I. Entonces, nosotros tenemos ahí toda la zona cepa. Y tiene un problema el avance, y es que la zona cepa y la zona verde del noreste sigue edificándola, y eso es una barbaridad. Es una barbaridad. No estamos en la ciudad para hacer especulación, no tenemos por qué construir. ¿Se sigue manteniendo como zona cepa todo aquello? No, ahí se urbaniza mucho. Pero la decalificación. No, ahí se recalifica mucho, entonces eso hay que verlo. Yo, en mi opinión, hay que verlo. Pero bueno, yo me conozco el avance bien, y ahí se hicieron una serie de consultas y tal, con unas sugerencias que parecía que se iban a recoger y no se recogieron. Entonces eso hay que revisarlo, en mi opinión. Ahora es el momento, porque ahora hay un buen documento, hay un documento que, como te digo, se ha fortalecido, tiene musculatura, tiene músculo, pero le falta personalidad, le falta cabeza, le falta pulmones para aguantar, le falta un corazón que palpite y que haga palpitar la ciudad. Y ya hay una cosa muy importante que a lo mejor, yo estoy convencido de ella. Ya en los años 60 el corazón de Alcalá fue la periferia y fue, ¿cómo se llama? El edificio de la Universidad Laboral, ¿no? Sí. Bueno, en los años 90, cuando se hizo este plan general, fue la universidad y fue la transformación de equipamientos culturales y fue la recuperar Alcalá y fue parte... ¿Cuál es ahora? Pues ahora el corazón es parte de todas estas cosas que se salen del casco histórico. O sea, lo que va a palpitar, lo que va a inyectar sangre, lo que va a inyectar oxígeno al corazón y los pulmones son la Garena, son todo el barrio del Chorrillo delante entre el centro histórico, son unir y acabar de equipar toda la vía Complutense, incorporar las dos vertientes del río, incorporarlas con sus equipamientos, con sus barreras, con sus fronteras y, por supuesto, todas las plazas de Barrio Venecia, de Nueva Alcalá y tal, convertirlas hay que hacer unos ejes amplios, peatonales, igual que la calle Libreros, que comuniquen todo eso. Eso, el único instrumento legal capaz de dictaminarlo es un plan general. Entonces yo creo que va a ser un debate muy interesante. Bueno. Va a ser un debate muy interesante. Pues esperemos que este debate tenga lugar, que dé sus frutos, que se contemplen todas estas apreciaciones desde la experiencia, desde el conocimiento de nuestra ciudad. Y no sé si quieres añadir algo más. Sí. El plan del 98 tenía un buen equipo municipal que presidía primero Arsenio López Huerta y luego Florencio. Tenía un buen rector y luego tuvo un obispado en el desarrollo en 93-98. Bueno, yo voy a decir una apuesta. Yo creo que tiene un buen equipo de gobierno, tiene unos buenos partidos de la oposición, Ciudadanos se lo conoce fenomenal, creo que los otros partidos saben también lo que tienen que hacer. Yo creo que hay un equipo municipal formidable que ha hecho un buen documento
y yo diría que tenemos condiciones como para hacer un plan general en estos 3 años. Yo creo que el reto es hacer un plan general bueno en estos 3 años. El reto es que lo apruebe esta corporación y hay que ponerse las pilas, porque quiere decir que en la discusión del avance con toda la discusión institucional y todo este trabajo no podemos seguir en discusiones florentinas, o en discusiones, no, hay que ser muy prácticos y hacer propuestas muy concretas por parte de los partidos políticos. Yo sé que hay partidos que lo están preparando y que lo están tal y que lo están hablándolo consensuadamente, y ese mismo consenso que hubo en el 98 para declarar a la ciudad Patrimonio de la Humanidad y para aprobar este plan, ese consenso lo hay ahora. Yo sé que lo hay ahora. Porque lo percibo que hay una nueva generación de gente, de políticos, de responsables. En la propia universidad hay un equipo joven de gente muy experta que conoce ya lo que es la universidad, el papel de la universidad. Hay un obispado muy maduro, que no es el obispado de don Manuel Ureña, que fue un innovador, que fue tal. Hay un obispado muy maduro que conoce, y hay una industria muy necesitada, que le tenemos que dar inicio. Entonces yo... lo único que te diría es que hay un consenso y que el reto es que en 2 años, 3 años, que se puede perfectamente, planes generales mucho más complicados. Hemos hecho ahora en la República Dominicana el plan en un año. Y se han hecho planes como el de Córdoba o planes como el de Logroño. Yo he trabajado con José María Ezquiaga en 2 años. O sea que se puede hacer. Entonces, el reto importante es tenerlo en el 2023-2024, presentarnos con los deberes cumplidos. Es decir, los concejales de la oposición y el equipo de gobierno que ha patrocinado este primer documento, aunque tenga lagunas y tenga tal, tienen una responsabilidad muy grande, y es unirse todos a una, poner las ideas buenas que tengan, consensuarlas, y que nos saquen el plan general, que se dejen de tonterías, por favor, que nos saquen. Y te lo digo porque yo he hablado con todos mis alumnos, tengo más de 10 alumnos que tienen estudio aquí, que se han casado en mi máster y tal, y que trabajan ahora, que no existían antes, pero hay además otros 20 estudios de arquitectura que no existían antes. Los he reunido a todos, nos hemos visto, nos vemos los arquitectos de los estudios, y hemos visto que hay la oportunidad, hemos visto que hay la oportunidad y que hay ya una idea de personalidad, pero... tiene que ser un plan de mucha personalidad, que dé un carácter, que cambie como un calcetín la imagen que se tiene de Alcalá. Pues adelante ese reto, ese consenso. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones, Carlos, de verdad, y a nuestros espectadores, pues nada, simplemente emplazarles a una nueva entrevista en Televisión de Madrid. Muchas gracias.